Quiero usar este tiempo para agradecer Pro Mediación porque siento muy orgulloso de ser invitado en este congreso. Pero veo este congreso un poquito muy diferente. Es como Alicante está tomando posición de los grandes capitales, como Madrid, Londres, París. Y entonces me gustaría que todas las personas que están aquí entiendan que mediación internacional es un poquito diferente, pero con mismas perspectivas, mismas ideologías, pero estamos hablando aquí eh, cuestiones de poblaciones, conflictos muy grandes y conflictos que involucran sangre, involucran poblaciones en riesgo. Esos conflictos son conflictos que están causando grandes migraciones, está generado por globalización. Por eso, hay perspectivas que quiero añadir. Había estudios, había teorías sobre migraciones internacionales, pero ahora lo que hemos descubierto es que había mucho mediación internacionales desde Europa, Estados Unidos, Canadá y África. Pero todo lo que estamos hablando está fallando. Todos los días hay conflictos en todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué? Y queremos añadir algo, explorar estas cuestiones, porque si hay mediadores internacionales con peso de estados de superpotencias, y no hay éxito, la pregunta es ¿por qué? Porque si no hay paz, no podemos tener los tribunales, no podemos gestionar escuelas, educación, embajadores, si no hay paz. Por eso queremos entender un poquito lo que está pasando. La cuestión es, ¿a qué tipo de personas hacen mediación internacionales? Y encontramos Naciones Unidas y Cruz Roja y ACNUR. Aún lo que pasa aquí es que todos los ONGs intentan hacer algo que se llama humanitario. Pero la pregunta es, ¿dónde van ellos? La mediación, encontramos otros grupos. Estos grupos son grupos con peso. Encontramos Kissinger en medio ambiente, Qatar y Clinton. En Camp David, Robin Cook. Encontramos Mandela, Nyerere, Obasanjo, Arap Moi, Powell y Condoleezza Rice. La iglesia contribuye, los sacerdotes, pero en África, los reyes y rectores y grupos, se llaman grupos de misma edad, y Cámara de Comercios contribuye en este escenario. Porque está entendido que cualquier persona, cualquier familia, hay grupos o asociaciones que pueden mejorar su vida. Porque cuestión de litigio es muy caro. Y cuando vemos sociedades con poblaciones, por ejemplo, solo Nigeria, mapa de Nigeria o población, se puede poner Francia, Bélgica, España, juntos. Solo un país. En este tipo de población con 200 millones de personas, ¿cómo puedo introducir una mediación eficaz? Por eso,
se llama Reyes, inventa su modelo que es más preventiva. Se ve, por eso había preguntas para prevenir cualquier tipo de pregunta. ¿Quieres? ¿Puedo pasar? Vale. ¿Por qué la mediación internacional? Esa es la pregunta. Porque la mediación internacional ayuda política exterior y diplomacia, y debido a su supuesto neutralidad y credibilidad. Somos multiculturales, había personas que no entienden las diferencias, pero está generando mucha dificultad. ¿Y por qué? Está consagrado en el artículo 13 de la Carta de ONU, que ordena a los estados de negociación, mediación, investigación, arbitraje y conciliación. Pero en práctica, este tipo de mediación que estamos hablando no llega a la población. Por ejemplo, en Sudán, Uganda, Eritrea, África del Sur, Liberia, Sierra Leone, no llega antes de muerte de millones de personas y destrucción de propiedad de ellos. Por eso, queremos mirar qué tiene esta mediación internacional y por qué. ¿Qué tiene esta mediación? Se percibe a las partes en conflicto como pequeño y África como un continente más pequeño. Y por este prejuicio se ponen las tácticas diferentes y la causa y el origen del conflicto no se atiende. Como lo demuestra la mapa de Mercator. ¿Alguien ha visto el mapa de Mercator aquí? Mapa de Mercator. Baja un poquito. Vale. Este mapa es de origen de los prejuicios en todo el mundo. Cuando vuelve a casa, mira tamaño de este país y África. Y aquí, baja un poquito. Vale. Esta es de Galpitas, baja. Baja. Esta es la mapa que vemos que es real del mundo. Esta mapa no ve África como un pequeño continente. Baja. Vale. Se puede comparar estas. Con base de esta se puede hablar este tema. Baja. ¿Qué estamos hablando? Lo que pasa aquí es que con este tipo de concepción y la idea, no hay confianza en la credibilidad de mediador. Por eso es difícil para reconocer a quién es mediador, porque todo que viene a mediar en África son mediadores muy fuertes. ¿Cómo se puede reconocer a alguien que es un mediador que es independiente sin hablar su interés estratégico? Ese es nuestro problema. No encontramos cualquier motivo para llamar a ellos. Por eso se sacrifican neutralidad, imparcialidad, comunicación para defender sus intereses estratégicos. Se aplican fuerza, zanahoria y palo modelo, alianzas secretos.
Vemos las causas. Las causas, la falta de conocimiento de las diferencias culturales que genera estereotipos. Alguien ha hablado sobre estereotipos y prejuicios. Por eso, lo que recomendamos es conocimiento histórico y comparativo de los eventos, aplicación de las preguntas qué, cuándo, quién y cómo. Comprender el motivo, multiculturales y adquisición del lenguaje y interpretación alternativa y comunicación sistematizados. Pero por otra parte, hay temas que introducimos aquí porque cualquier mediación internacional, si tiene contenido criminal o no se acepta mediador o las partes se quejan de imparcialidad, como en el caso Omar Bongo, que introdujo el interés francófono contra el interés anglófono en la mediación evento de Cuerno de África. En el caso de proximidad y la ausencia, como la mediación de Arab Moi en las negociaciones de palestinos israelíes. ¿Cuáles son estrategias en la mediación internacional sobre datos y comunicaciones y estrategias? Vale, ya tiene. Tenemos estrategia de facilitación de comunicación, estrategia de procedimiento, estrategia directiva sobre datos y conocimiento y comunicaciones. La ONU y la Unión Africana tiene su dificultad de recompilar datos y la comunicación. Cuando hablamos sobre cultura de África y mediación internacional para evitar conflictos y litigio, el modelo africano ha sido propuesto como la base para mediación y porque posee calidades preventiva, de rehabilitación y creativa. ¿Puedo dar las explicaciones? Y para explicar las estrategias, presento France para justificar por qué mediación internacional está como está, o por qué Francia, Estados Unidos está interesado en mediar en África en su manera. Baja. Baja. Vale. Quiero hablar sobre dos casos para dar ejemplo, un poquito de ejemplo, cómo se puede resolver el conflicto en Nigeria. Es en el conflicto, disculpen, para construir un aeropuerto entre el gobierno de Nigeria y el contratista contra un pueblo. Se paga una pequeña compensación como solución. Se rechazaron las compensaciones mientras y destruyen las infraestructuras de aeropuertos y se negaron a irse por la fuerza. Después de 5 años de litigio, mediaron los reyes y rectores. Se dieron cuenta que la causa principal es que cada vecindario tiene un cementerio privado y árboles económicos que no abandonarán. Estos dos temas fueron pagados y tratados con dignidad. Después de eso, trasplantaron sus árboles y sus tumbas. Por eso es importante descubrir las causas principales de un conflicto. Número 2. En el conflicto es entre un étnico encabezado por Saro Wiwa
y gobierno federal en las campañas petroleras, Shell y ELF, provocó un intercambio de recursos y derrame de petróleo. El conflicto condujo en asesinato masivo de algunos líderes. Pero antes de llegar los líderes mediadores internacionales, ¿qué pasa? A las 7:30 se colgó al activista de derechos humanos, Saro Wiwa. Hay algunas leyes que en Nigeria que especifican ley de arbitraje y conciliación, se considera resolución alternativa de conflictos y conectado con tribunales de África. En mayo se cubrió negociación, mediación y arbitraje, poniendo deberes de mediación. En artículo 8, la función de mediador es ayudar a las partes de manera imparcial, tener en cuenta las circunstancias del caso, autorizar para finalizar la mediación y puede ayudar a las partes a redactar su acuerdo de reconciliación. Vale. Sí, vamos a la conclusión porque no tengo tiempo. Vale. Los países africanos deben reformarse con nuevas legislaciones de mediación y acercarse a la resolución alternativa de conflictos. Hay necesidad de centrar en reemplazamiento de escasez, porque allí donde está el problema para resolver primero las causas de conflictos antes de compartir el poder. Se han gastado mucho en sanciones y viajes diplomáticos. Y se necesita establecer un banco de mediación para que encargarse de alto coste de mediación internacional. Gracias por su amable atención. Voy a hablar de mediación extrajudicial y os voy a contar un poco la experiencia que hemos desarrollado en Galicia, en la Asociación CIMEGA, de la que soy presidenta, que también forma parte de FAPROMED. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí tenemos Galicia, y aquí está representada de manera muy ordenada y bonita en el mapa. Pasa a la siguiente. Pero yo diría que Galicia, a efectos de la mediación, está más o menos así. Todos reconocéis este mapa de las historietas de Asterix. Está allí en una esquina de la península. Eso sí, vemos la tienda de color azul y blanco, que es la bandera gallega, pero estamos bastante lejos todavía de alcanzar un desarrollo de mediación similar al del resto de España. Pasa a la siguiente, por favor. Las características geográficas y sociales de Galicia son muy particulares. Hay una superficie de suelo de 30.000 kilómetros cuadrados en donde hay 313 municipios. Eso significa que en cada esquina hay un municipio y además en cada municipio se organizan administrativamente parroquias y dentro de esas parroquias aldeas y en muchos sitios lugares. Con lo cual tenemos que, además de los 313 municipios, la dispersión geográfica es enorme. A eso se suma el que tenemos casi 3 millones de habitantes y hace que Galicia sea la quinta comunidad autónoma más poblada en densidad de población, pero siempre pensando en eso, en la dispersión geográfica. No veréis nunca en Galicia una calle que sigue y hay casitas a los lados. Eso no es una aldea. Habrá una casita aquí, otra a 3 kilómetros y otra a 4 kilómetros. Como mucho habrá 3 o 4 juntas. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la regulación legal, es cierto que la regulación legal es antigua. Ya estamos hablando de una ley de mediación familiar del año 2001, un decreto del 2003 que regula la figura del mediador familiar, el registro de mediadores, siempre en el ámbito de mediación familiar, y una orden del 2008 en el que se fijan las tarifas de la mediación familiar en Galicia. Pasa a la siguiente. Sin embargo, en cuanto a la aplicación práctica es mínima. En el registro de mediadores autonómico hay 584 mediadores y el otro día, pongo aquí la fuente, doña Amparo González Méndez, directora xeral de Familia, Infancia y Dinamización
demográfica de la Xunta de Galicia, en una entrevista, en unas jornadas de mediación la semana pasada o hace 15 días, dijo que en los últimos años, sin especificar cuántos eran esos últimos años, si 3 o 30, se habían hecho 131 mediaciones. Como veis, no hay, hay un montón de mediadores que están en el registro que nunca han sido llamados para realizar una mediación. Pasa a la siguiente. CIMEGA es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye al amparo de la Ley Nacional en el 2014, en donde tenemos una composición de socios de distintos ámbitos profesionales y en donde trabajamos fundamentalmente por la mediación extrajudicial. Tenemos muchos proyectos en marcha, pasa a la siguiente. Y entre ellas, bueno, pues lo que nos hemos planteado es que, dadas las circunstancias geográficas y sociales de Galicia, es necesario acercar el conflicto al ámbito municipal por una mayor proximidad al ciudadano y que el ámbito de actuación no puede ser solo la mediación familiar que está regulada. Además, hay que ofrecer una mediación de calidad y acorde con la realidad social y hay que potenciar la mediación extrajudicial, por cuanto que todos sabéis que es parte de la idiosincrasia gallega el que la desconfianza forma parte de su día a día, con lo cual es todavía más complicado el que una figura de autoridad como un juez vaya a decirte que tú tienes que ir a mediación. Resulta más sencillo desde nuestro punto de vista el que nosotros acerquemos la mediación y no que tenga que ir como consecuencia de la intervención de una figura de autoridad. Pasa a la siguiente, por favor. Entre estas iniciativas está el Consorcio de las Mariñas, el convenio que se firmó con el Consorcio de las Mariñas, que el Consorcio de las Mariñas es una agrupación de 9 municipios limítrofes a la ciudad de La Coruña y que por lo tanto tienen una característica de ser municipios rurales que sin embargo se los ha comido la ciudad y se han establecido una serie de cuestiones como son las que aquí os pongo, que hay ante la escasez de espacio urbanizable en la ciudad de La Coruña se impulsa el crecimiento de los alrededores, son entornos rurales y urbanos en el mismo municipio, son ayuntamientos de un elevado crecimiento geográfico y hay una multiplicidad de servicios y hay un incremento de la población inmigrante. Pasa a la siguiente. Lo que hicimos nosotros con el convenio con el consorcio fue centralizarlo a través del responsable de servicios sociales del consorcio, dar formación continuada a los técnicos de servicios sociales municipales, establecer un protocolo de derivación y fijar unos requisitos mínimos para las salas de mediación, porque esa era otra de las grandes dificultades. Pasa a la siguiente. Siempre trabajamos en comediación y siempre trabajamos con una persona mediadora observadora que lo que tiene es un protocolo de personas observadoras que después, bueno, pues verifica con los propios mediadores que han hecho la comediación si efectivamente ese trabajo es un trabajo que se ha realizado correctamente o las cuestiones que se pueden mejorar, porque nos interesa mucho el que la mediación sea de calidad. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí os cuento, de la mano de Dávila, que es nuestro Forges gallego, cuáles son el porcentaje de asuntos en función de los contenidos. Conflictos de pareja y familiares, veis que son el 78%. Aquí esta señora le echa la bronca al señor por llegar tarde, pero en realidad tiene a 4 hombres en la cama y le dice que no cambie de tema. Sabéis que en Galicia el matriarcado es algo muy importante y yo creo que esta señora representa muy bien a los gallegos. Pasa a la siguiente. El 10% son conflictos vecinales y de tierras. La tierra es muy importante en Galicia. No nos podemos olvidar que la tierra es atomizada y que cada uno, aunque tenga 150 metros, los defiende con uñas y dientes. Aquí veis a esta señora pertrechada con sus lechugas diciéndole al astronauta que Houston, Houston, vamos a tener un problema. Pasa a la siguiente. El 6% se refiere a conflictos hereditarios. Mi padre, que ejerció el derecho entre Barcelona y Madrid muchos años, siempre me decía, hija mía, ¿cómo te has ido a Galicia? Allí en Galicia es prácticamente imposible ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque la tierra está atomizada y la tierra no está inscrita. Entonces, cuando llega el momento de las herencias, se forman unos líos importantes. Esta pobriña señora pues está aquí quejándose de lo que ha dejado hecho su marido. Pasa a la siguiente. Y también hay conflictos económicos no familiares. Aquí está Loliña Locos en el mercado. Pasa a la siguiente. También tenemos conflictos asociados a la migración, pero en este caso tienen más que ver con el hecho de que Galicia es un pueblo emigrante y, por lo tanto, qué es lo que ocurre con la población cuando migra o qué es lo que ocurre con la población cuando vuelve. Nosotros en la aplicación práctica de este convenio que os he contado hemos tenido muchas situaciones en las que se producía el retorno de los emigrantes segundas generaciones, en donde se producía la convivencia en un mismo domicilio de abuelos, hijos, mujeres de los hijos de los hijos, y eso provocaba realmente serios conflictos familiares. Pasa a la siguiente.
¿Cuáles son los resultados? Pues al principio los resultados fueron espectaculares. Me llamaba la atención porque ayer había una ponente que hizo una reflexión parecida. Al principio, cuando se estableció el convenio, el crecimiento fue de un 300%, pero a partir de ahí ha caído el interés. ¿Por qué ha caído el interés? Bueno, pues porque desde nuestro punto de vista falta seguimiento y refuerzo en la formación de los técnicos de servicios sociales, que también, mea culpa, tenemos que dársela. Porque el convenio se ha limitado al ámbito de los servicios sociales y entendemos que hay otros ámbitos en donde sí debe de aplicarse, porque seguramente sería más fácil que hubiera derivaciones, porque también de alguna manera complica el hecho de la burocracia administrativa, el que haya un consorcio de ayuntamientos, que los ayuntamientos se comuniquen con el consorcio con CIMEGA, y no hace ágil el sistema. Y luego también por otras razones, como son el hecho de que bueno, los consorcios van a desaparecer, uno de los ayuntamientos dejó de estar en ese consorcio, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasa a la siguiente. Los resultados en cuanto al contenido de las mediaciones son excepcionales. El 98% de las derivaciones se iniciaron después de la sesión informativa. De las mediaciones iniciadas, más del 65% finalizaron con un acuerdo completo, un 10% con un acuerdo parcial y un 25% sin acuerdo. Si trabajáis en mediación intrajudicial no tengo nada que deciros, los resultados son espectaculares. Pasar a la siguiente. El porcentaje de acuerdos es muy superior al de la mediación intrajudicial, el nivel de satisfacción de los mediados es muy alto, nosotros tenemos un cuestionario de satisfacción del 98% alto o muy alto, el cauce de derivación es adecuado a las circunstancias del entorno, la proximidad del ayuntamiento es necesaria y sería deseable que esto se extendiera a toda Galicia. Nosotros estamos preparando un proyecto para intentar hacerlo así. Y resulta imprescindible tanto la voluntad política como la implicación y formación de los técnicos de los servicios municipales, porque son nuestros grandes aliados desde nuestro punto de vista. Y es necesario, creemos también, crear un coordinador municipal de gestión de conflictos para que agrupe no solo los conflictos que llegan de servicios sociales, sino de otros ámbitos. Pasa a la siguiente. Y nada más, que daros las gracias. Muy interesante. La tercera y última comunicación viene del Colegio de Psicólogos de Madrid, de doña Irene Dominic. Ah, perdón. Y doña Marta Archilla. Muchas gracias. Venimos de la institución de mediación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la institución de mediación del colegio arranca en el 2012. Nuestros objetivos un poco es promover y difundir la mediación en todos los ámbitos y queremos poner en relevancia el papel de los psicólogos en la mediación, que muchas veces no estamos muy vistos, ¿no? Los psicólogos mediadores, y decir que desde el colegio siempre hemos apostado por la comediación, porque lo que nos parece súper enriquecedor de la mediación es que somos muchos profesionales con un origen y una formación de origen muy diferente y eso aporta muchísimo. En psicología somos expertos en resolver conflictos. Cuando te viene un paciente a la consulta, te viene con conflictos intrapersonales con ellos mismos o con los demás y nos dedicamos a ayudar en la gestión emocional. Los programas de mediación que tiene el Colegio de Psicólogos en los juzgados actualmente desarrollamos dos programas, ¿vale? En 2016 se firma un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Psicólogos de Madrid y arrancamos el 1 de septiembre de 2016 en los juzgados de Alcalá de Henares, en los juzgados de lo penal. Primero en la fase de ejecutorias y luego se amplía a la fase de lo penal, en el juzgado de lo penal justo antes de juicio oral. Se hace una adenda a este convenio y en 2017, en junio, arrancamos en instrucción en Plaza de Castilla, que es el Partido Judicial de Madrid. Los resultados estamos muy contentas, ¿vale? Luego mi compañera Irene os comentará un poco. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos cuando le presentamos al Consejo General del Poder Judicial este proyecto? Pues un poco hacer realidad esa justicia restaurativa que con el sistema penal ordinario en realidad no está. Nos planteamos poder un poco al perjudicado que pase a ser el protagonista del proceso. Una de las cosas por las que la mediación en penal tiene un éxito absoluto, diría yo, es porque de repente las partes, se sienten escuchadas, comprendidas y se sienten parte activas del proceso. Tienen información, pueden participar. ¿Qué más objetivos nos planteamos? Pues
potenciar un poco la prevención de la victimización, también estudiar los beneficios jurídicos y psicológicos que tienen este tipo de programas. Estamos haciendo un estudio que el Consejo luego lo publicará. Promover la asunción de responsabilidad y ese carácter resocializador de la pena y, por supuesto, tener un beneficio para la comunidad, ¿no? Que se aprenda a resolver los conflictos desde otro ámbito. ¿Cuál es nuestro circuito de actuaciones? A nosotras quien nos ofician los casos son los juzgados, ¿vale? El juez o el secretario judicial nos hace un oficio donde nos dice pues, cuál es el número de procedimiento, las partes y nos adjuntan la documentación que ellos consideran. Con eso nosotras hacemos las sesiones informativas y hacemos una devolución de información al juzgado de si el proceso sigue para adelante y han aceptado la mediación o si no. En el caso de que acepten la mediación, que está en torno, bueno, ahora os comentará mi compañera, en torno al 50% de los casos, luego pues hacemos las sesiones de mediación y al final se hace un acta de reparación donde se hace un informe al juzgado con el resultado de la misma. Por no enrollarme mucho más, si quieres comentar ya los resultados, ¿vale? Vale, pasando a los resultados, sí, aunque sea así, eso es. Sí, es verdad que nosotros nos hemos encontrado un porcentaje de acuerdo muy alto. Estamos hablando de los casos que llega a hacerse mediación y tenemos un 88% de acuerdo. O sea, solo ha habido 5 en los que no hayamos conseguido acuerdo. El tipo de acuerdo más habitual, el moral, es decir, la reparación de la víctima en el sentido de una serie de disculpas, una explicación del conflicto, una explicación de las causas y también mucho el tema relacional. Es verdad que a nosotros nos llegan mucho delitos leves, entonces en un delito leve es difícil que vayan a poner a lo mejor una orden de alejamiento. Y lo que sí que conseguimos en mediación es establecer un acuerdo en el que las partes se comprometan a evitar por lo menos el contacto. Y ya se quedan un poco más tranquilas, sobre todo, vamos, la parte denunciante y muchas veces también la parte denunciada. ¿Pasamos? Vale. Hemos tenido un total de 109 derivaciones, de las cuales se han finalizado 82. Como os decía mi compañera, es verdad que en cuanto a la aceptación hay un 50%, 42 casos, o sea, 42 procedimientos sí hemos conseguido que una vez realizada la sesión informativa aceptar a las partes. Los no iniciados suele ser porque no se puede contactar o bien no vemos viable. Nos hemos encontrado casos en los que a lo mejor había una enfermedad mental incluso con ingreso y no se podía realizar la mediación. Y en menos porcentaje, pero sí hay alguno, rechazo de alguna de las partes, ¿vale? Continuamos. ¿Cuál es la tipología que más nos encontramos? Pues los delitos estrella para las causas de mediación, en mediación intrajudicial, que son amenazas y lesiones, muchísimas. Y también tema de coacciones. Pasamos a la siguiente. Voy atropellada, ¿vale? Pero intento a ver si... vale. Es verdad que nosotros nos esperábamos muchos conflictos de desconocidos, pero sí es verdad que en nuestros juzgados, como saben además que esa parte de psicólogas, pues sí que les convence, nos derivan muchos casos de gente conocida. Dentro de la gente conocida, mucho conflicto vecinal y también mucho conflicto familiar y tema de amistades, que se acaban rompiendo y bueno, se rompen de muy mala manera. En cuanto a los desconocidos, pues los típicos conflictos de golpes de coche, peleas en la calle, ¿vale? Seguimos. Vale, ya llegamos a las conclusiones. Así. ¿Qué nos encontramos? Que la mayoría de las veces nos derivan delitos leves. Porque es verdad que como nos encontramos en la fase de instrucción en Plaza Castilla, es más fácil que un juez o una jueza acceda a derivar un caso de ese tipo que a lo mejor un procedimiento abreviado o una causa a lo mejor más compleja. Sí, como os he comentado, la mayoría son vecinales o familiares los conflictos y nos encontramos mucho que cuando nos llegan las partes, la parte denunciante en muchas ocasiones lo que quiere es desistir de las actuaciones legales. O sea, te llega y te dice, yo he puesto la denuncia, pero no sabía muy bien con qué me iba a encontrar y yo realmente no quiero continuar con el juicio. ¿Cómo puedo evitar esto? Claro, resitúala, coméntale cómo es el proceso, coméntale que ya hay un procedimiento abierto y cómo se tiene que cerrar, ¿vale? Si nos hemos encontrado que se haya llegado a acuerdo o no, la satisfacción de las partes es muy alta. De hecho, sobre todo de la parte denunciante, más a veces incluso que la denunciada, porque es verdad que la denunciada pues, tiene que ceder en ciertos aspectos y le cuesta. Y bueno, eso, tenemos un 9,19 de satisfacción, ¿vale? Porque en el cuestionario que hacemos para el Consejo General del Poder Judicial incluimos varias preguntas y una de ellas es la satisfacción global, ¿vale? Y por último, sí es verdad que lo que encontramos bastante en los casos es el consumo de cualquier tipo de droga, generalmente alcohol, o sea, problemas de discoteca y también cocaína.
Y sí es verdad que debido a esto lo que vimos pertinente fue comunicarnos con el Instituto de Adicciones de Madrid y conseguir una colaboración con ellos. Entonces, sí es verdad que ahora mismo estamos subvencionadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y también por el Instituto de Adicciones de la Alcaldía de Madrid. Y alguna conclusión más así que os queramos contar, pues un poco... Nada más, yo quería añadir que tengamos en cuenta que muchas veces cuando una persona acude a la justicia o va a la comisaría a poner una denuncia, lo que está buscando es ayuda e intentar solucionar un problema muchas veces a última instancia. Es como ya he intentado esto, he intentado lo otro y no lo he conseguido. Y cuando llegan al juzgado, las expectativas que tienen de, bueno, esto ya sí que lo va a solucionar, se vienen abajo en el proceso judicial y la mediación puede prevenir esto. Ya sé.